Estoy seguro de que reconoces a este personaje conocido como Pelé, que, como futbolista, fue reconocido por algunos expertos como el mejor jugador de la historia del fútbol y que inclusive llegó a tener el récord de goles marcados en su historia con 1284 tantos. Pero lo que no sabías es que hubo un jugador alemán que unos años antes marcó más de 1300 goles, consolidándolo como el rey del fútbol. Hola, bienvenido a Anecdotario Sport. Brasil ha sido la cuna de grandes jugadores que se convirtieron en leyendas del deporte, como Ronaldo, Ronaldinho, Garrincha o el mismísimo Pelé. Y precisamente de quien te voy a hablar hoy, proviene también del coloso de América, Brasil. ¿Pero acaso no había dicho que era alemán? Nació en Sao Paulo en el año 1892 y tenía doble nacionalidad. Era alemán por parte de su padre y brasileño por parte de su madre. Te presento a Arthur Friedenreich, el jugador considerado como el primer afrodescendiente en jugar con la selección de Brasil. Era un jugador excepcional. Como ambidiestro, tenía la misma efectividad en ambos pies y además nunca falló un penal. Conocido como el Tigre o el mulato de ojos verdes, Friedenreich empezó su carrera jugando en el SC Germania, un club brasileño que estaba constituido, en general, por inmigrantes alemanes. Luego estuvo jugando en varios equipos de su tierra, Sao Paulo, hasta que fue convocado por la selección del país en 1914. Durante su periodo como jugador en clubes de Sao Paulo, logró llegar a ser el goleador de la Liga de Primera División de Brasil en 9 ocasiones. Además, se coronó campeón de dicha liga en 7 ocasiones y alzó una de las 2 copas estatales de campeones que se han disputado en la historia. Aunque Arthur no tuvo un camino fácil para llegar a la gloria de ser el mejor. En esos tiempos el racismo era un fenómeno aceptado, y quienes pertenecían a la raza negra eran de los más afectados, ya que eran segregados en todo tipo de lugares. Arthur, siendo mulato, provenía de una madre, hija de esclavos afrodescendientes, lo que hacía que fuera rechazado por la mayoría de las personas en Brasil. Incluso, el presidente de aquel momento, Epitácio Pessoa, impuso un decreto en el año 1919 en el cual se prohibía incorporar a personas de raza negra en la selección nacional de fútbol. Pero eso no detuvo a Arthur Friedenreich. Antes del decreto, Arthur ya jugaba con la selección brasileña, donde brilló conquistando la Copa Roca, un torneo de aquel tiempo. Además contribuyó al triunfo de la primer Copa América para Brasil en 1919. Esta Copa América fue una de las más extrañas de la historia del deporte, ya que se jugaba en medio de una pandemia y se retrasó un año. Además es el único torneo que tiene el partido más largo en toda la historia del fútbol. Pero esa historia será contada en otro momento. La final fue disputada entre Brasil y Uruguay, donde Arthur sería el héroe marcando el único tanto del partido, consagrando así a Brasil como campeón de América. Justo entonces, se dio aval al decreto del presidente de no personas de raza negra en la selección. Friedenreich ya no podía jugar como internacional de Brasil y además era el único segregado del equipo. Luego de eso, la selección brasileña tuvo malas actuaciones en los torneos internacionales posteriores a su gran triunfo en 1919. Esto provocó que la gente, los aficionados brasileños, se levantaran contra dicho decreto, alegando que Arthur Friedenreich era la estrella de Brasil y que no podían seguir jugando sin él en la selección.
lo cual motivó el regreso de Friedenreich a la selección para la Copa América en 1922. Gracias a eso, Brasil se coronaría por segunda vez como campeón de América, lo que ocasionó que el decreto se anulara en ese mismo año. Luego de eso, en 1925, Brasil emprendió una gira en Europa, donde debutaron venciendo a la selección de Francia 7-2. En total en la gira, disputaron 9 partidos de los cuales ganaron 8 y perdieron 1. Friedenreich anotó 11 goles en total, lo que le valió el apodo como el Rey del Fútbol o el Rey de Reyes. Lastimosamente, Arthur Friedenreich nunca pudo disputar un mundial, ya que el más próximo fue el de 1930, y por diferencias entre las ligas de fútbol de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, ocasionaron que solo fueran al mundial futbolistas de Río de Janeiro. Además, una fractura de tibia en una de sus piernas empeoró aún más las cosas. Se retiró en julio de 1935 a la edad de 43 años, cuando jugaba para el Flamengo. Y a pesar de que muchos periodistas, escritores y allegados de Arthur y de su familia tienen los registros de más de 1.300 goles, incluso superando a Pelé, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol solo le reconoce 354 debido a la precariedad en los datos y fechas exactas de la época. Sin embargo, siempre pertenecerá a la historia Arthur Friedenreich, el mulato de ojos verdes. El posible mayor goleador de la historia del fútbol. ¿Te gustó el video? Suscríbete y dale a like para más contenido.